Capítulo primero. 2. Sobre la producción de la conciencia. En la historia anterior es, evidentemente, un hecho empírico el que los individuos concretos, al extenderse sus actividades hasta un plano histórico universal, se ven cada vez más sojuzgados bajo un poder extraño a ellos, cuya opresión llegan luego a considerar como una perfidia del llamado espíritu universal, etc. Poder que adquiere un carácter cada vez más de masa y que se revela, en última instancia, como el mercado mundial. Pero, asimismo, se demuestra empíricamente que con el derrocamiento del orden social existente por obra de la revolución comunista, de lo que hablaremos más adelante, y la abolición de la propiedad privada, idéntica a dicha revolución, se disuelve ese poder tan misterioso para los teóricos alemanes y entonces la liberación de cada individuo se impone en la misma medida en que la historia se convierte totalmente en una historia universal. Es evidente, por lo que dejamos expuesto más arriba, que la verdadera riqueza espiritual del individuo depende totalmente de la riqueza de sus relaciones reales. Solo así se liberan los individuos concretos de las diferentes trabas nacionales y locales, se ponen en contacto práctico con la producción, incluyendo la espiritual del mundo entero, y se colocan en condiciones de adquirir la capacidad necesaria para poder disfrutar esta multiforme y completa producción de toda la tierra, las creaciones de los hombres. La dependencia total, forma natural de la cooperación histórico universal de los individuos, se convierte, gracias a la revolución comunista, en el control y la dominación consciente sobre estos poderes que, nacidos de la acción de unos hombres sobre otros, hasta ahora han venido imponiéndose a ellos, aterrándolos y dominándolos como potencias absolutamente extrañas. Ahora bien, esta concepción puede interpretarse a su vez de un modo especulativo idealista, es decir, fantástico, como la autocreación del género, la sociedad como sujeto, representándose la serie sucesiva de los individuos relacionados entre sí como un solo individuo que realiza el misterio de engendrarse a sí mismo. Aquí hablaremos de ver cómo los individuos se hacen los unos a los otros, tanto física como espiritualmente, pero no se hacen a sí mismos, ni en la disparatada concepción de San Bruno, ni en el sentido del único del hombre hecho. Esta concepción de la historia consiste, pues, en exponer el proceso real de producción, partiendo para ello de la producción material de la vida inmediata, y en concebir la forma de intercambio correspondiente a este modo de producción y engendrada por él, es decir, la sociedad civil en sus diferentes fases, como el fundamento de toda la historia, presentándola en su acción en cuanto Estado y explicando en base a ella todos los diversos productos teóricos y formas de la conciencia, la religión, la filosofía, la moral, etc., así como estudiando a partir de estas premisas su proceso de nacimiento, lo que naturalmente permitirá exponer las cosas en su totalidad y también por ello mismo la acción recíproca entre estos diversos aspectos. No se trata de buscar una categoría en cada período, como hace la concepción idealista de la historia, sino de mantenerse siempre sobre el terreno histórico real, de no explicar la práctica partiendo de la idea, de explicar las formaciones ideológicas sobre la base de la práctica material, por donde se llega consecuentemente al resultado de que todas las formas y todos los productos de la conciencia brotan por obra de la crítica espiritual mediante la reducción a la autoconciencia o la transformación en fantasmas, espectros, visiones, etc., sino que solo pueden disolverse por el derrocamiento práctico de las relaciones sociales reales que emanan estas quimeras idealistas, de que la fuerza propulsora de la historia, incluso la de la religión, la filosofía y toda otra teoría, no es la crítica, sino la revolución. Esta concepción revela que la historia no termina disolviéndose en la autoconciencia como el espíritu del espíritu, sino que en cada una de sus fases se encuentra un resultado material,
una suma de fuerzas de producción, una relación históricamente creada con la naturaleza y entre unos y otros individuos que cada generación transfiere a la que le sigue, una masa de fuerzas productivas, capitales y circunstancias que, aunque de una parte sean modificados por la nueva generación, dictan a esta, de otra parte, sus propias contradicciones de vida y le imprimen un determinado desarrollo, un carácter especial, de que, por tanto, las circunstancias hacen al hombre en la misma medida en que éste hace a las circunstancias. Esta suma de fuerzas de producción, capitales y formas de intercambio social con que cada individuo y cada generación se encuentran como con algo dado, es el fundamento real de lo que los filósofos se representan como la sustancia y esencia del hombre, elevándolo a apoteosis y combatiéndolo, un fundamento real que no se ve menoscabado en lo más mínimo en cuanto a su acción y a sus influencias sobre el desarrollo de los hombres, por el hecho de que estos filósofos se rebelen contra él como autoconciencia y como el único. Y estas condiciones de vida con que las diferentes generaciones se encuentran al nacer, deciden también si las conmociones revolucionarias que periódicamente se repiten en la historia serán o no lo suficientemente fuertes para derrocar la base de todo lo existente. Si no se dan estos elementos materiales de una conmoción total, o sea, de una parte, las fuerzas productivas existentes y de otra, la formación de una masa revolucionaria que se levante, no solo en contra de ciertas condiciones de la sociedad anterior, sino en contra de la misma producción de la vida vigente hasta ahora, contra la actividad de conjunto sobre que descansa, en nada contribuirá a hacer cambiar la marcha práctica de las cosas el que la idea de esta conmoción haya sido proclamada ya 100 veces, como lo demuestra la historia del comunismo. Toda la concepción histórica, hasta ahora, ha hecho caso omiso de esta base real de la historia, o la ha considerado simplemente como algo accesorio, que nada tiene que ver con el desarrollo histórico. Esto hace que la historia deba escribirse siempre con arreglo a una pauta situada fuera de ella. La producción real de la vida se revela como algo protohistórico, mientras que la historicidad se manifiesta como algo separado de la vida usual, como algo extra y supraterrenal. De este modo, se excluye de la historia el comportamiento de los hombres hacia la naturaleza, lo que engendra la antítesis de la naturaleza e historia. Por eso, esta concepción solo acierta a ver en la historia las acciones políticas de los caudillos y el Estado, las luchas religiosas y las luchas teóricas en general, y se ve obligada a compartir, especialmente en cada época histórica, las ilusiones de esta época. Una época se imagina que se mueve por motivos puramente políticos o religiosos, a pesar de que la religión o la política son simplemente las formas de sus motivos reales. Pues bien, el historiador de la época de que se trata acepta sin más tales opiniones, lo que estos determinados hombres se imaginaron acerca de su práctica real, se convierte en la única potencia determinante y activa que dominaba y determinaba la práctica de estos hombres. Y así, cuando la forma tosca con que se presenta la división del trabajo entre los hindúes y los egipcios provoca en estos pueblos el régimen de castas propio de su estado y de su religión, el historiador cree que el régimen de castas fue la potencia que engendró aquella tosca forma social, y mientras que los franceses y los ingleses se aferran, por lo menos, a la ilusión política que es ciertamente la más cercana a la realidad, los alemanes se mueven en la esfera del espíritu puro y hacen de la ilusión religiosa la fuerza motriz de la historia. La filosofía hegeliana de la historia es la última consecuencia llevada a su expresión más pura de toda esta historiografía alemana, que no gira en torno a los intereses reales, ni siquiera a los intereses políticos, sino en torno a pensamientos puros que más tarde San Bruno se representará necesariamente como una serie de pensamientos que se devoran los unos a los otros, hasta que por último, en este entredevorarse,
perece la autoconciencia. Y por este mismo camino marcha de un modo todavía más consecuente San Max Stirner, quien, volviéndose totalmente de espaldas a la historia real, tiene necesariamente que presentar todo el proceso histórico como una simple historia de caballeros, bandidos y espectros, de cuyas visiones solo acierta a salvarse él, naturalmente, por la no santidad. Esta concepción es realmente religiosa. Presenta al hombre religioso como el protohombre de quien arranca toda la historia y, dejándose llevar de su imaginación, suplanta la producción real de los medios de vida y de la vida misma por la producción de quimeras religiosas. Toda esta concepción de la historia, unida a su disolución y a los escrúpulos y reparos nacidos de ella, es una incumbencia puramente nacional de los alemanes y solo tiene un interés local para Alemania, como por ejemplo la importante cuestión repetidas veces planteada en estos últimos tiempos de cómo puede llegarse en rigor del reino de Dios al reino del hombre, como si este reino de Dios hubiera existido nunca más que en la imaginación y los eruditos señores no hubieran vivido siempre, sin saberlo, en el reino del hombre, hacia el que ahora buscan los caminos, y como si el entretenimiento científico, pues no otra cosa es, de explicar lo que hay de curioso en estas formaciones teóricas perdidas en las nubes, no residiese cabalmente, por el contrario, en demostrar cómo nacen de las relaciones reales sobre la tierra. Para estos alemanes se trata siempre, en general, de explicar los absurdos con que nos encontramos por cualesquiera otras quimeras, es decir, de presuponer que todos estos absurdos tienen un sentido propio, el que sea, que es necesario desentrañar, cuando de lo que se trata es simplemente de explicar estas fases teóricas en función de las relaciones reales existentes. Como ya hemos dicho, la evaporación real y práctica de estas frases, la eliminación de estas ideas de la conciencia de los hombres, es obra del cambio de las circunstancias y no de las deducciones teóricas. Para la masa de los hombres, es decir, para el proletariado, estas ideas teóricas no existen y no necesitan, por tanto, ser eliminadas, y aunque esta masa haya podido profesar alguna vez ideas teóricas de este tipo, por ejemplo, ideas religiosas, hace ya mucho tiempo que las circunstancias se han encargado de eliminarlas. El carácter puramente nacional de tales problemas y de sus soluciones se revela además en el hecho de que estos teóricos crean seriamente que fantasmas cerebrales como los del hombre Dios, el hombre, etc., han presidido en verdad determinadas épocas de la historia. San Bruno llega incluso a afirmar que solo la crítica y los críticos han hecho la historia. Y cuando se aventuran por sí mismos a las construcciones históricas, saltan con la mayor premura sobre todo lo anterior y de los mongoles pasan inmediatamente a la historia verdaderamente plena de sentido, es decir, a la historia de los Hallische y de los Deutsche Jabusche y a la disolución de la escuela hegeliana en una gresca general. Se relega al olvido todas las demás naciones y todos los acontecimientos reales y se limita el Theatrum Mundi a la Feria del Libro de Leipzig y a las mutuas disputas entre la crítica, el hombre y el único. Y cuando la teoría se decide siquiera por una vez a tratar temas realmente históricos, por ejemplo, el siglo XVIII, se limita a ofrecernos la historia de las ideas desconectada de los hechos y los desarrollos prácticos que les sirven de base, y también en esto los mueve el exclusivo propósito de presentar esta época como el preámbulo imperfecto, como el antecesor todavía incipiente de la verdadera época histórica, es decir, del periodo de la lucha entre filósofos alemanes, 1840 a 1844, a esta finalidad de escribir una historia anterior para hacer que brille con mayores destellos la fama de una persona no histórica y de sus fantasías, responde el hecho de que se
pasen por alto todos los acontecimientos realmente históricos, incluso las injerencias realmente históricas de la política en la historia, ofreciendo a cambio de ello un relato no basado precisamente en estudios, sino en especulaciones y en chismes literarios, como hubo de hacer San Bruno en su historia del siglo XVIII, de la cual ya no se acuerda nadie. Estos arrogantes y grandilocuentes tenderos de ideas que se consideran tan infinitamente por encima de todos los prejuicios nacionales, son pues en realidad mucho más nacionales todavía que esos filisteos de las cervecerías que sueñan con la unidad de Alemania. No reconocen como históricos los hechos de los demás pueblos. Viven en Alemania con Alemania y para Alemania. Convierten el canto del Rin en un canto litúrgico y conquistan la Alsacia-Lorena, despojando a la filosofía francesa en vez de despojar al Estado francés, germanizando, en vez de las provincias de Francia, las ideas francesas. El señor Vendée es todo un cosmopolita al lado de San Bruno y San Max, quienes proclaman en la hegemonía universal de la teoría la hegemonía universal de Alemania. De estas consideraciones se desprende asimismo cuán equivocado está Feuerbach cuando en las Wiegenwerte-Jahrschrift 1845, volumen 2, se declara comunista al calificarse como hombre común, convirtiendo esta cualidad en un predicado del hombre, creyendo por tanto reducir de nuevo a una mera categoría lo que en el mundo existente designa a los secuaces de un determinado partido revolucionario. Toda la deducción de Feuerbach en lo tocante a las relaciones entre los hombres tiende simplemente a demostrar que los hombres se necesitan los unos a los otros y siempre se han necesitado. De lo que trata es de establecer la conciencia en torno a este hecho. Feuerbach aspira, pues, como los demás teóricos, a crear una conciencia exacta acerca de un hecho existente, mientras lo que al verdadero comunista le importa es derrocar lo que existe. Reconocemos plenamente, por lo demás, que Feuerbach, al esforzarse por crear precisamente la conciencia de este hecho, llega todo lo lejos a que puede llegar un teórico sin dejar de ser un teórico y un filósofo. Es característico, sin embargo, que San Bruno y San Max coloquen inmediatamente la idea que Feuerbach se forma del comunista en lugar del comunista real, lo que hacen en parte para que también ellos puedan, como adversarios iguales en rango, combatir al comunismo como espíritu del espíritu, como una categoría filosófica, y por parte de San Bruno, respondiendo además a intereses de carácter pragmático, como por ejemplo el reconocimiento y a la vez desconocimiento de lo existente, que Feuerbach sigue compartiendo con nuestros adversarios. Recordemos el pasaje de su filosofía del futuro, en que sostiene y desarrolla que el ser de una cosa o del hombre es al mismo tiempo su esencia, que las determinadas relaciones que forman la existencia, el modo de vida y la actividad de un individuo animal o humano constituyen aquello en que su esencia se siente satisfecha. Toda excepción se considera expresamente aquí como un accidente desgraciado, como una anomalía que no puede hacerse cambiar. Por tanto, cuando millones de proletarios no se sienten satisfechos, ni mucho menos con sus condiciones de vida, cuando de lo que se trata en realidad y para el materialismo práctico, es decir, para el comunista, es de revolucionar el mundo existente, de atacar prácticamente y de hacer cambiar las cosas con que nos encontramos. Allí donde encontramos en Feuerbach semejantes concepciones, no pasan nunca de intuiciones sueltas que influyen demasiado poco en su modo general de concebir para que podamos considerarlas más que como simples gérmenes susceptibles de desarrollo. La concepción feuerbachiana del mundo sencillo
sensible se limita, de una parte, a su mera contemplación y de otra parte, a la mera sensación. Dice, el hombre, en vez de los hombres históricos reales, el hombre es Realität en alemán. En el primer caso, en la contemplación del mundo sensible, tropieza necesariamente con cosas que contradicen a su conciencia y a su sentimiento, que trastornan la armonía por él presupuesta de todas las partes del mundo sensible y principalmente del hombre con la naturaleza. Para eliminar esta contradicción, Feuerbach se ve obligado a recurrir a una doble concepción, oscilando entre una concepción profana que solo ve lo que aparece sobre la tierra y otra superior, filosófica, que contempla la verdadera esencia de las cosas. No ve que el mundo sensible que le rodea no es algo directamente dado desde toda una eternidad y constantemente igual a sí mismo, sino el producto de la industria y del estado social, en el sentido de que es un producto histórico, el resultado de la actividad de toda una serie de generaciones, cada una de las cuales se encarama sobre los hombros de la anterior, sigue desarrollando su industria y su intercambio y modifica su organización social con arreglo a las nuevas necesidades. Hasta los objetos de la certeza sensorial más simple le vienen dados solamente por el desarrollo social, la industria y el intercambio comercial. Así es sabido que el cerezo, como casi todos los árboles frutales, fue trasplantado a nuestra zona hace pocos siglos por obra del comercio, y tan solo por medio de esta acción de una determinada sociedad y de una determinada época fue entregado a la certeza sensorial de Feuerbach. Por lo demás, en esta concepción de las cosas tal y como realmente son y han acaecido, todo profundo problema filosófico se reduce a un hecho empírico puro y simple. Así, por ejemplo, el importante problema de las relaciones entre el hombre y la naturaleza, o incluso, como dice Bruno, página 110, las antítesis de naturaleza e historia, como si se tratase de dos cosas distintas y el hombre no tuviera siempre ante sí una naturaleza histórica y una historia natural, del que han brotado todas las obras inescrutablemente altas sobre la sustancia y la autoconciencia, desaparece por sí mismo ante la convicción de que la famosísima unidad del hombre con la naturaleza ha consistido siempre en la industria, siendo de uno u otro modo, según el mayor o menor desarrollo de la industria en cada época, lo mismo que la lucha del hombre con la naturaleza hasta el desarrollo de sus fuerzas productivas sobre la base correspondiente. La industria y el comercio, la producción y el intercambio de las necesidades de la vida se condicionan por su parte y se hallan a su vez condicionadas en cuanto al modo de funcionar por la distribución, por la organización de las diversas clases sociales, y así se explica por qué Feuerbach en Manchester, por ejemplo, solo encuentra fábricas y máquinas donde hace unos 100 años no había más que ruedas de hilar y telares movidos a mano, o que en la campaña de Roma, donde en la época de Augusto no habría encontrado más que viñedos y villas de capitalistas romanos, solo haya hoy pastizales y pantanos. Feuerbach habla de la concepción de la ciencia de la naturaleza, cita misterios que solo se revelan a los ojos del físico y del químico, pero ¿qué sería de la ciencia natural a no ser por la industria y el comercio? Incluso esta ciencia natural pura adquiere tanto su fin como su material solamente gracias al comercio y a la industria, gracias a la actividad sensible de los hombres. Y hasta tal punto es esta actividad, este continuo laborar y crear sensibles, esta producción, la base de todo el mundo sensible tal y como ahora existe, que si se interrumpiera aunque solo fuese durante un año, Feuerbach no solo se encontraría con enormes cambios en el mundo natural, sino que pronto echaría de menos todo el mundo humano y su propia capacidad de concepción y hasta su propia existencia.
Es cierto que queda en pie, en Helio, la prioridad de la naturaleza exterior y que todo esto no es aplicable al hombre originario, creado por generativa equivoca, pero esta diferencia solo tiene sentido siempre y cuando se considere al hombre como algo distinto de la naturaleza. Por lo demás, esta naturaleza anterior a la historia humana no es la naturaleza en que vive Feuerbach, sino una naturaleza que fuera tal vez unas cuantas islas coralíferas australianas de reciente formación, no existe ya hoy en parte alguna, ni existe tampoco, por tanto, para Feuerbach. Es cierto que Feuerbach les lleva a los materialistas puros la gran ventaja de que ve cómo también el hombre es un objeto sensible, pero aún aparte de que solo lo ve como objeto sensible y no como actividad sensible, manteniéndose también en esto dentro de la teoría, sin concebir los hombres dentro de su trabazón social dada, bajo las condiciones de vida existentes que han hecho de ellos lo que son, no llega nunca por ello mismo hasta el hombre realmente existente, hasta el hombre activo, sino que se detiene en el concepto abstracto, el hombre, y solo consigue reconocer en la sensación el hombre real, individual, corpóreo, es decir, no conoce más relaciones humanas entre el hombre y el hombre que las de amor y la amistad, y además idealizadas. No nos ofrece crítica alguna de las condiciones de vida actuales. No consigue nunca, por tanto, concebir el mundo sensible como la actividad sensible y viva total de los individuos que lo forman, razón por la cual se ve obligado al ver, por ejemplo, en vez de hombres sanos, un tropel de seres hambrientos, escrofulosos, agotados por la fatiga y tuberculosos, a recurrir a una concepción más alta y a la ideal compensación dentro del género, es decir, a reincidir en el idealismo precisamente allí donde el materialista comunista ve la necesidad y al mismo tiempo la condición de una transformación radical tanto de la industria como de la organización social. En la medida en que Feuerbach es materialista, no aparece en él la historia, y en la medida en que toma la historia en consideración, no es materialista. Materialismo e historia aparecen completamente divorciados en él, cosa que por lo demás se explica por lo que dejamos expuesto. La historia no es sino la sucesión de las diferentes generaciones, cada una de las cuales explota los materiales, capitales y fuerzas productivas transmitidas por cuantas la han precedido, es decir que por una parte prosigue en condiciones completamente distintas la actividad precedente, mientras que por otra parte modifica las circunstancias anteriores mediante una actividad totalmente diversa, lo que podría tergiversarse especulativamente diciendo que la historia posterior es la finalidad de la que la precede, como si dijésemos, por ejemplo, que el descubrimiento de América tuvo como finalidad ayudar a que se expandiera la Revolución Francesa, interpretación mediante la cual la historia adquiere sus fines propios e independientes y se convierte en una persona junto a otras personas, junto a la autoconciencia, la crítica, el único, etc. Mientras que lo que designamos con las palabras determinación, fin, germen, idea de la historia anterior no es otra cosa que una abstracción de la historia posterior, de la influencia activa que la anterior ejerce sobre esta. Cuanto más vayan extendiéndose en el curso de esta evolución los círculos concretos que influyen los unos en los otros, cuanto más vaya viéndose el primitivo aislamiento de las diferentes nacionalidades, destruido por el desarrollo del modo de producción, del intercambio y de la división del trabajo que Helio hace surgir por vía natural entre las diversas naciones, tanto más va la historia convirtiéndose en historia universal,
Y así vemos que cuando, por ejemplo, se inventa hoy una máquina en Inglaterra, son lanzados a la calle incontables obreros en la India y en China y se estremece toda la forma de existencia de estos países, lo que quiere decir que aquella invención constituye un hecho histórico universal. Y vemos también cómo el azúcar y el café demuestran en el siglo XIX su significación histórico universal, por cuanto la escasez de estos productos provocada por el sistema continental napoleónico citó a los alemanes a sublevarse contra Napoleón, estableciéndose con ello la base real para las gloriosas guerras de independencia de 1813, de donde se desprende que esta transformación de la historia en historia universal no constituye ni mucho menos un simple hecho abstracto de la autoconciencia, del espíritu universal o de cualquier otro espectro metafísico, sino un hecho perfectamente material y empíricamente comprobable del que puede ofrecernos un testimonio probatorio cualquier individuo con solo marchar por la calle y detenerse, comer, beber y vestirse, sino un hecho perfectamente material y empíricamente comprobable del que puede ofrecernos un testimonio probatorio cualquier individuo con solo marchar por la calle y detenerse, comer y vestirse. Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes de cada época, o dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es al mismo tiempo su poder espiritual dominante. La clase que tiene a su disposición los medios para la producción material dispone con ello al mismo tiempo de los medios para la producción espiritual, lo que hace que se le sometan al propio tiempo por término medio las ideas de quienes carecen de los medios necesarios para producir espiritualmente. Las ideas dominantes no son otra cosa que la expresión ideal de las relaciones materiales dominantes, las mismas relaciones materiales dominantes concebidas como ideas. Por lo tanto, las relaciones que hacen de una determinada clase la clase dominante son también las que confieren el papel dominante a sus ideas. Los individuos que forman la clase dominante tienen también, entre otras cosas, la conciencia de ello y piensan a tono con ello. Por eso, en cuanto dominan como clase y en cuanto determinan todo el ámbito de una época histórica, y se comprende de suyo que lo hagan en toda su extensión y por tanto, entre otras cosas, también como pensadores, como productores de ideas que regulen la producción y distribución de las ideas de su tiempo y que sus ideas sean, por ello mismo, las ideas dominantes de la época. Por ejemplo, en una época y en un país que se disputan el poder de la corona, la aristocracia y la burguesía, en que por tanto se halla dividida la dominación, se impone como idea dominante la doctrina de la división de poderes, proclamada ahora como ley eterna. La división del trabajo con que nos encontrábamos ya más arriba, como una de las potencias fundamentales de la historia anterior, se manifiesta también en el seno de la clase dominante como división del trabajo físico e intelectual, de tal modo que una parte de esta clase se revela como la que da a sus pensadores, los ideólogos conceptivos activos de dicha clase, que hacen del crear la ilusión de esta clase acerca de sí misma su rama de alimentación fundamental, mientras que los demás adoptan ante estas ideas e ilusiones una actitud más bien pasiva y receptiva, ya que son en realidad los miembros activos de esta clase y disponen de poco tiempo para formarse ilusiones e ideas acerca de sí mismos. Puede incluso ocurrir que en el seno de esta clase el desdoblamiento a que nos referimos llegue a desarrollarse en términos de cierta hostilidad y de cierto encono entre ambas partes, pero esta hostilidad desaparece por sí misma tan pronto como surge cualquier colisión práctica susceptible de poner en peligro a la clase misma, ocasión en que desaparece asimismo la apariencia de que las ideas dominantes no son las de la clase dominante, sino que están dotadas de un poder propio distinto de esta clase. La existencia de ideas revolucionarias en una determinada época
presupone ya la existencia de una clase revolucionaria, acerca de cuyas premisas ya hemos dicho más arriba lo necesario. Ahora bien, si en la concepción del proceso histórico se separan las ideas de la clase dominante de esta clase misma, si se las convierte en algo aparte e independiente, si nos limitamos a afirmar que en una época han dominado tales o cuales ideas sin preocuparnos ni en lo mínimo de las condiciones de producción ni en los productores de estas ideas, si por tanto damos de lado a los individuos y a las situaciones universales que sirven de base a las ideas, podemos afirmar, por ejemplo, que en la época en que dominó la aristocracia imperaron las ideas del honor, la lealtad, etc., mientras que la dominación de la burguesía representó el imperio de las ideas de la libertad, la igualdad, etc. Ay, así se imagina las cosas, por regla general, la propia clase dominante. Esta concepción de la historia, que prevalece entre todos los historiadores desde el siglo XVIII, tropezará necesariamente con el fenómeno de que imperan ideas cada vez más abstractas, es decir, que se revisten cada vez más de la forma de lo general. En efecto, cada nueva clase que pasa a ocupar el puesto de la que dominó antes de ella se ve obligada, para poder sacar adelante los fines que persigue, a presentar su propio interés como el interés común de todos los miembros de la sociedad, es decir, expresando esto mismo en términos ideales, a imprimir a sus ideas la forma de lo general, a presentar estas ideas como las únicas racionales y dotadas de vigencia absoluta. La clase revolucionaria aparece de antemano ya por el solo hecho de contraponerse a una clase, no como clase, sino como representante de toda la sociedad, como toda la masa de la sociedad frente a la clase única, a la clase dominante. Y puede hacerlo así porque en los comienzos su interés se armoniza realmente todavía más con el interés común de todas las demás clases no dominantes, y bajo la opresión de las relaciones existentes no ha podido desarrollarse aún como el interés específico de una clase especial. La generalidad corresponde, primero, a la clase contra el estamento, segundo, a la competencia, al intercambio mundial, etc. Tercero, al gran contingente numérico de la clase dominante. Cuarto, a la ilusión de los intereses comunes, ilusión en un principio verdadera. Quinto, a la ilusión de los ideólogos y a la división del trabajo. Su triunfo aprovecha también, por tanto, a los individuos de las demás clases que no llegan a dominar, pero solo en la medida en que estos individuos se hallen ahora en condiciones de elevarse hasta la clase dominante. Cuando la burguesía francesa derrocó el poder de la aristocracia, hizo posible con ello que muchos proletarios se elevasen por encima del proletariado, pero solo los que pudieron llegar a convertirse en burgueses. Por eso, cada nueva clase instaura su dominación siempre sobre una base más extensa que la dominante con anterioridad a ella, lo que a su vez hace que más tarde se ahonde y agudice todavía más la contradicción de la clase no poseedora contra la ahora dotada de riqueza. Y ambos factores hacen que la lucha que ha de librarse contra esta nueva clase dominante tienda a su vez a una negación más resuelta, más radical de los estados sociales anteriores que la que pudieron expresar todas las clases que anteriormente habían aspirado al poder. Toda esta apariencia, según la cual la dominación de una determinada clase no es más que la dominación de ciertas ideas, se esfuma naturalmente de por sí tan pronto como la dominación de clases en general deja de ser la forma de organización de la sociedad, tan pronto como por consiguiente ya no es necesario presentar un interés particular como general o hacer ver que es lo general lo dominante. Una vez que las ideas dominantes se desglosan de los individuos dominantes y sobre todo de las relaciones que brotan de una fase dada del modo de producción, lo que da como resultado que el factor dominante en la historia sean siempre las ideas, resulta ya muy fácil abstraer de estas diferentes ideas la idea por antonomasia, el principio, etc., como lo que impera en la historia, concibiendo así todos estos conceptos e ideas concretos como
autodeterminaciones del principio que se desarrolla por sí mismo en la historia. Así, consideradas las cosas, es perfectamente natural también que todas las relaciones existentes entre los hombres se deriven del concepto del hombre imaginario, de la esencia del hombre por antonomasia. Así lo ha hecho en efecto la filosofía especulativa. El propio Hegel confiesa al final de su filosofía de la historia que solo considera el desarrollo ulterior del concepto y que ve y expone en la historia la verdadera teodicea. Pero cabe remontarse a su vez a los productores del concepto, a los teóricos, ideólogos y filósofos, y se llegará entonces al resultado de que los filósofos, los pensadores como tales, han dominado siempre en la historia, resultado de que en efecto, según veremos, ha sido proclamado ya por Hegel. Por tanto, todo el truco que consiste en demostrar el alto imperio del espíritu en la historia, de la jerarquía en Stirner, se reduce a los 3 esfuerzos siguientes. Primero, desglosar las ideas de los individuos dominantes que dominan por razones empíricas, bajo condiciones empíricas y como individuos materiales, de estos individuos dominantes, reconociendo con ello el imperio de las ideas o las ilusiones en la historia. Segundo, introducir en este imperio de las ideas un orden, demostrar la existencia de una trabazón mística entre las ideas sucesivamente dominantes, lo que se logra concibiéndolas como autodeterminaciones del concepto, lo que es posible porque estas ideas, por medio del fundamento empírico sobre el que descansan, forman realmente una trabazón, y porque concebidas como meras ideas se convierten en autodistinciones, en distinciones establecidas por el propio pensamiento. Tercero, para eliminar la apariencia mística de este concepto que se determina a sí mismo, se lo convierte en una persona, la autoconciencia, o si se quiere aparecer como muy materialista, en una serie de personas representantes del concepto, en la historia, en los pensadores, los filósofos, los ideólogos, concebidos a su vez como los fabricantes de la historia, como el consejo de los guardianes, como las potencias dominantes. El hombre igual el espíritu humano pensante, con lo cual habremos eliminado de la historia todos los elementos materialistas y podremos soltar tranquilamente las riendas al potro especulativo. Mientras que en la vida vulgar y corriente, todo shopkeeper, es decir, tendero, sabe perfectamente distinguir entre lo que alguien dice ser y lo que realmente es. Nuestra historiografía no ha logrado todavía penetrar en un conocimiento tan trivial como este. Crea cada época por su palabra, por lo que ella dice acerca de sí misma y lo que se figura ser. Este método histórico, que en Alemania ha llegado a imperar y a florecer, debe desarrollarse en relación con las ilusiones de los ideólogos en general, por ejemplo, con las ilusiones de los juristas y los políticos, incluyendo entre estos los estadistas prácticos, en relación con las ensoñaciones y tergiversaciones románticas de estos individuos, las cuales se explican de un modo muy sencillo por su posición práctica en la vida, por sus negocios y por la división del trabajo.